Ángela Aguilar había estado guardando silencio durante semanas desde que su relación con Cristian Nodal se convirtió en el foco de la prensa. Se había mantenido al margen de los escándalos, ignorando las especulaciones. Pero la traición, esa puñalada por la espalda que nunca vio venir, la dejó sin palabras. La joven cantante, conocida por su madurez a pesar de su corta edad, no era de las que reaccionaban impulsivamente. Sin embargo, aquella tarde, cuando se enteró de todo, cuando la verdad le cayó encima como una tormenta inesperada, sintió que el aire le faltaba. Los rumores habían estado flotando en el ambiente por un tiempo, pero Ángela siempre los desechaba. No podía creer que Nodal, con quien había compartido tantas cosas, fuera capaz de una traición de esa magnitud. No era solo una relación de pareja lo que había entre ellos, había algo más profundo, algo que trascendía los escenarios y las cámaras. Nodal y Ángela no eran solo dos jóvenes cantantes que compartían una industria, eran amigos, confidentes, o al menos eso era lo que Ángela pensaba, hasta que descubrió lo que había estado sucediendo a sus espaldas. Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a esta pareja tanto como yo, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el vídeo. Había recibido mensajes de amigos cercanos, pero no les prestó atención al principio. Todos le advertían que Nodal no era el tipo de persona en la que debía confiar plenamente, que debía tener cuidado. Pero Ángela, en su corazón, no creía que alguien tan cercano pudiera hacerle daño. Había apostado por su amistad, y aunque los medios especulaban sobre un romance entre ellos, Ángela había sido clara en que su relación era algo especial, pero diferente de lo que la gente imaginaba. Todo cambió una noche, cuando una de sus mejores amigas le envió un vídeo. Ángela se quedó paralizada mientras lo veía. En el vídeo, Nodal aparecía en una situación comprometedora, no solo con otra mujer, sino haciendo declaraciones que traicionaban por completo la confianza que Ángela había depositado en él. No se trataba de celos, ni siquiera de una traición amorosa, se trataba de algo más profundo, el respeto. Lo que Nodal había dicho, lo que había hecho, era una ofensa directa hacia ella, hacia todo lo que habían compartido. Aquella noche, Ángela no durmió. Se quedó mirando su teléfono, esperando una explicación, un mensaje, algo que justificara lo que acababa de ver. Pero nada llegó. En lugar de eso, Nodal permaneció en silencio mientras las redes sociales explotaban con rumores, con gente discutiendo lo que había sucedido entre ellos. Los medios empezaron a especular, y pronto todo el mundo parecía estar al tanto de la traición. Cuando finalmente Nodal le escribió, fue tarde, demasiado tarde. Ángela ya había procesado lo suficiente como para saber que no había marcha atrás. Las palabras que le envió parecían superficiales, vacías, como si no comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Pero Ángela lo entendía, y esa comprensión le quemaba por dentro. El día en que decidió enfrentarse a él no fue algo planeado, simplemente se dio cuenta de que ya no podía seguir guardando lo que sentía. Nodal había llegado a una reunión de amigos en común sin saber que Ángela estaría ahí. Cuando la vio, su sonrisa vaciló por un momento, pero intentó actuar como si nada hubiera pasado. Ángela, por su parte, mantuvo la calma. Había decidido que no permitiría que nadie, ni siquiera él, la viera perder el control. Durante la reunión, Ángela se mantuvo a distancia, observándolo. Nodal seguía con su actitud despreocupada, pero algo en él delataba que sabía lo que estaba por venir. En un momento de la noche, cuando ambos quedaron a solas, Ángela decidió que era el momento. «Necesito hablar contigo», dijo ella con una voz firme pero tranquila. Nodal asintió, como si hubiera estado esperando ese momento. Se alejaron del grupo y se dirigieron hacia una zona más privada. El ambiente se sentía denso, como si cada palabra que se fuera a pronunciar tuviera un peso insostenible. «Ángela, comenzó Nodal, pero ella lo interrumpió. No quiero escucharte. Ahora solo quiero que me expliques algo, y quiero que seas sincero, porque si no lo eres, lo sabré. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hiciste lo que hiciste?», preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. Nodal bajó la mirada. Algo en su actitud cambió, ya no era el chico seguro de sí mismo que siempre había sido. Frente a Ángela, ahora parecía frágil, como si supiera que había cometido el peor de los errores. «No sé qué decirte, Ángela. Fue un error», balbuceó. «Un error es algo que haces sin querer, algo que pasa y te arrepientes de inmediato. Pero esto no fue un error, Cristian. Esto fue una decisión. Decidiste traicionarme y lo hiciste de la peor manera», dijo Ángela, con la voz temblorosa. Nodal intentó acercarse a ella, pero Ángela retrocedió, manteniendo la distancia. No podía soportar estar cerca de él en ese momento. Cada segundo a su lado hacía que el dolor creciera más dentro de ella. «Cristian,
Confié en ti más de lo que había confiado en nadie en mucho tiempo, y lo único que hiciste fue pisotear esa confianza, continuó Ángela, tratando de mantener la compostura. Nodal trató de justificarse, de encontrar las palabras adecuadas, pero nada de lo que decía parecía tener sentido. Todo sonaba a excusas vacías, palabras que se desvanecían antes de tener algún impacto real. Ella lo observaba, y en su mente las imágenes de lo que había visto y oído se repetían una y otra vez. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ángela tomó una decisión. Su corazón estaba roto, pero sabía que no podía seguir permitiendo que Nodal tuviera ese poder sobre ella. No te quiero volver a ver, Christian. No después de esto. No sé qué te hizo pensar que podías jugar conmigo de esta manera, pero no lo voy a permitir. Esto se acaba aquí. No hay vuelta atrás, dijo ella con una determinación que sorprendió incluso a Nodal. Él intentó protestar, pero Ángela ya había dado la vuelta, dispuesta a irse. Sabía que no sería fácil, que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero también sabía que era lo mejor para ella. Nodal la había traicionado de una manera imperdonable, y ella no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo esa sombra. Mientras caminaba de regreso hacia el grupo de amigos, Ángela sintió una mezcla de emociones: dolor, rabia, pero también una sensación de alivio. Había enfrentado a Nodal, había dicho lo que necesitaba decir, y ahora era momento de seguir adelante. La noticia de su enfrentamiento con Nodal no tardó en llegar a los medios. Rumores comenzaron a circular, y aunque Ángela intentó mantenerse al margen, sabía que no podría evitarlo para siempre. Sin embargo, esta vez no le importaba lo que la gente dijera, conocía la verdad, y eso era lo único que importaba. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Ángela continuó enfocándose en su música y su carrera, y poco a poco el dolor de la traición fue sanando. Aprendió que, aunque la confianza se puede romper, también se puede reconstruir, aunque no siempre con las mismas personas. Nodal, por su parte, también siguió adelante. A pesar de sus intentos por disculparse y hacer las paces, Ángela se mantuvo firme en su decisión de no volver a verlo. No era por rencor, sino por respeto a sí misma. Sabía que algunas traiciones eran imperdonables, y que a veces la mejor manera de sanar era alejándose de quienes nos han herido. Y así, la historia entre Ángela y Nodal llegó a su fin, no con una gran explosión, sino con una despedida silenciosa, llena de lecciones aprendidas y corazones rotos que, con el tiempo, encontrarían la manera de recomponerse. Ángela se quedó de pie, inmóvil, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado mientras miraba el rostro de Nodal. No podía dejar de pensar en todas esas conversaciones íntimas que habían compartido, las risas y los sueños que se habían contado en confianza. Lo que más la dolía no era la traición pública, la exposición mediática o lo que la gente pensara de ellos. Lo que verdaderamente la desgarraba por dentro era la sensación de haber sido ingenua, de haber entregado una parte de sí misma que Nodal no había valorado. Cuando lo vio aquella noche en la fiesta, todo el ambiente se volvió pesado. Las luces, las risas de fondo, el sonido lejano de la música, todo parecía desvanecerse hasta que solo quedaron ellos dos frente a frente. El aire estaba cargado de emociones no dichas, de palabras que ambos evitaban porque sabían que, una vez pronunciadas, no habría vuelta atrás. Ángela lo había observado durante la noche con una mezcla de curiosidad y tristeza. Él intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero ella podía ver el nerviosismo en su mirada, en la manera en que evitaba su contacto visual, en cómo sus gestos delataban la incomodidad. Lo que más le dolía a Ángela no era el hecho de que Nodal estuviera con otra persona, sino lo que había dicho en ese vídeo. Las palabras que él había usado para describirla, como si su relación, su amistad, su cercanía, no significaran nada. Nodal había sido más que un simple compañero de profesión. Habían compartido mucho más de lo que las cámaras podían capturar. Las noches en las que hablaban hasta la madrugada, compartiendo sus miedos y ambiciones, sus sueños y decepciones. Ella le había confiado cosas que nunca antes había contado a nadie, porque pensaba que Nodal entendía, que él también sentía esa conexión especial. Pero lo que Ángela no podía soportar era el hecho de que Nodal hubiera utilizado esos momentos de vulnerabilidad contra ella. En el vídeo, lo había visto hablando sobre cosas que solo ellos dos sabían, pero lo hacía de una manera tan fría, tan despectiva, que le rompió el corazón. Le dolía que, después de todo lo que habían pasado juntos, él la hubiera tratado como si fuera una más, como si no fuera importante. Ángela recordaba con claridad el primer día que se conocieron. Fue en un evento donde ambos, artistas jóvenes, fueron presentados como las nuevas promesas de la música mexicana. En ese entonces, Nodal tenía una energía contagiosa, un carisma que atraía a todos a su alrededor. Ángela, aunque más reservada, no pudo evitar sentirse intrigada por él.
Compartieron algunas palabras aquella noche, intercambiaron números y, desde entonces, comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Al principio, todo era platónico, basado en una admiración mutua y un profundo respeto por el trabajo del otro. Poco a poco, empezaron a forjar una amistad genuina. Las largas conversaciones por teléfono, los mensajes durante las giras, los pequeños gestos de apoyo cuando las presiones del mundo exterior se volvían abrumadoras. Ángela sentía que había encontrado en Nodal a alguien que la comprendía, alguien con quien podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Era esa conexión lo que hacía que la traición fuera aún más dolorosa. No solo había perdido a alguien en quien confiaba, sino que sentía que había perdido una parte de sí misma en el proceso. Mientras Ángela lo miraba esa noche en la fiesta, cada uno de esos recuerdos pasaba por su mente como una película, reviviendo cada momento, cada sonrisa, cada palabra que ahora le parecía vacía. No podía entender cómo alguien que había estado tan cerca de ella, alguien a quien había permitido entrar en su vida de manera tan profunda, podía haberla lastimado de esa manera. Y luego estaba la humillación pública. Las redes sociales estaban llenas de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Las personas tomaban partido sin conocer la historia completa, sin entender el dolor real que había detrás de los titulares sensacionalistas. Ángela siempre había sido reservada en cuanto a su vida personal. Sabía que la fama venía con un precio, pero no estaba preparada para la magnitud de la exposición que vino después de que la traición de Nodal saliera a la luz. Por otro lado, Nodal había decidido mantener un perfil bajo, lo que solo aumentaba las especulaciones. Cada día surgían nuevas teorías, nuevas historias sobre lo que realmente había pasado entre ellos dos. Pero Ángela no necesitaba más historias ni suposiciones. Ella conocía la verdad, y esa verdad era suficiente para destrozarla. Aquella noche, mientras se alejaba del después de decirle que no lo quería volver a ver, sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba furiosa, decepcionada y dolida. Pero, por otro lado, también sentía un extraño alivio. Había puesto un punto final, había cerrado una puerta que, de alguna manera, sabía que nunca debió haber abierto. Había dado demasiado, confiado demasiado, y ahora era tiempo de protegerse a sí misma. Sin embargo, a pesar de haber tomado esa decisión, había algo dentro de ella que seguía luchando por encontrar una explicación, algo que pudiera darle sentido a lo que había pasado. No podía dejar de preguntarse en qué momento todo había cambiado. ¿Cuándo fue que Nodal dejó de ser esa persona en la que confiaba? ¿Cuándo fue que comenzó a jugar con sus sentimientos? Los días previos al descubrimiento del vídeo, Ángela había notado ciertos cambios en él. Nodal ya no era tan cercano como antes. Parecía distraído, como si algo lo estuviera preocupando. Pero, cada vez que ella intentaba hablar con él al respecto, él lo evitaba o cambiaba de tema. En ese entonces, Ángela no le dio demasiada importancia. Pensaba que tal vez las presiones de la fama, los compromisos laborales y los constantes rumores de los medios estaban afectando a su amigo. Nunca se le ocurrió que podría haber otra razón detrás de su comportamiento distante. Ahora todo parecía tener sentido. Las piezas del rompecabezas que antes no encajaban ahora formaban una imagen clara. Nodal había estado ocultando algo, y cuando finalmente salió a la luz, lo hizo de la peor manera posible. Ángela no solo se sentía traicionada, sino también ridiculizada. Había confiado en él ciegamente, y esa confianza fue utilizada en su contra. Recordaba cómo, en uno de sus últimos encuentros antes de la traición, él le había prometido que siempre estaría a su lado, que nada ni nadie podría separarlos. En ese momento, ella le había creído. Había algo en la forma en que Nodal hablaba, en su tono suave y sincero, que hacía que todo pareciera posible. Ángela, con su corazón joven y lleno de esperanza, había bajado todas sus defensas. No había imaginado que esa promesa se rompería de una manera tan abrupta y dolorosa. Mientras las palabras que él le había dicho esa noche resonaban en su cabeza, Ángela sintió una mezcla de rabia y tristeza. No te quiero volver a ver habían sido palabras dichas con convicción, pero en el fondo, una parte de ella todavía sentía la pérdida. No era fácil dejar ir a alguien que había significado tanto, incluso cuando esa persona la había lastimado profundamente. Ángela sabía que había tomado la decisión correcta al cortar todo contacto con él, pero eso no hacía que el proceso fuera menos doloroso. Lo que más la consumía era la sensación de haber sido engañada, de haberse permitido bajar la guardia solo para que alguien tan cercano la destruyera desde dentro. Ángela permanecía en ese mismo lugar, observando a Nodal, mientras los recuerdos seguían atormentándola con cada respiración. La fiesta seguía su curso a su alrededor. Las risas, los murmullos, el sonido de los vasos chocando llenaban el aire. Pero para Ángela, todo eso se sentía lejano,
como si estuviera viviendo en un mundo aparte, uno en el que solo existía el dolor que sentía al mirar a Nodal. Cuanto más lo observaba, más difícil le resultaba comprender cómo era posible que una persona pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo. Oh, ¿acaso él siempre había sido así y ella simplemente no había querido verlo? Tal vez había señales que Ángela, en su deseo de creer en lo mejor de él, había ignorado. Una de las primeras veces que Ángela notó algo raro fue cuando Nodal empezó a actuar de manera más reservada, más esquivo. No era del tipo de persona que se abría fácilmente con todo el mundo, pero con Ángela siempre había sido diferente. Había una sinceridad, una transparencia en su relación que ambos valoraban. O al menos eso pensaba ella. Solían compartir detalles íntimos de sus vidas, las cosas que los hacían vulnerables, y ambos se apoyaban mutuamente en esos momentos difíciles. Pero, de repente, esa apertura comenzó a desvanecerse. Nodal parecía estar siempre con la mente en otro lugar, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Ángela intentó varias veces que le hablara de lo que estaba pasando, pero cada intento de conversación se quedaba en el aire. Hubo una noche en particular que Ángela recordó con amargura. Habían estado en una cena con amigos y, al terminar, se dirigieron juntos a una caminata nocturna, algo que solían hacer para relajarse y hablar. Pero esa vez todo se sintió diferente. Nodal parecía distante, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. Ángela lo miraba, tratando de encontrar en su rostro alguna pista de lo que estaba ocurriendo, pero él evitaba su mirada, con los ojos clavados en el suelo mientras caminaban en silencio. Esa incomodidad fue creciendo entre ellos hasta que Ángela no pudo más y decidió romper el hielo. «¿Qué te pasa, Christian?», le preguntó en un tono suave pero preocupado. Esperaba que su voz lo animara a hablar, a abrirse como lo había hecho tantas veces antes. Nodal levantó la vista por un momento, como si estuviera considerando la posibilidad de hablar, pero luego negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. «Nada, estoy bien, solo cansado», respondió él sin mirarla a los ojos. Pero Ángela sabía que no era solo cansancio. Había algo más profundo que lo estaba afectando. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber cuando algo lo estaba molestando de verdad. Pero esa noche decidió no insistir. Quizás, pensó, era mejor darle espacio y tiempo para que él mismo quisiera hablar de lo que fuera que lo estuviera perturbando. Esa fue una de las últimas veces que tuvieron una conversación íntima y sincera antes de que todo comenzara a desmoronarse. Y ahora, de pie en esa fiesta, con la distancia emocional entre ellos palpable, Ángela se daba cuenta de lo ingenua que había sido al pensar que todo se resolvería solo con que Nodal eventualmente confiara en ella lo suficiente como para compartir lo que llevaba dentro. Pero en lugar de eso, él había decidido ocultarle una verdad mucho más dolorosa de lo que ella jamás hubiera imaginado. El vídeo que le envió su amiga fue como un golpe en el estómago. Lo vio sola en su habitación, con el teléfono temblando en sus manos, mientras las imágenes pasaban frente a sus ojos. En el fondo, Ángela sabía que algo estaba mal, pero nunca habría esperado algo tan devastador. En el vídeo, Nodal estaba en un ambiente de fiesta, rodeado de personas que claramente no sabían que estaban siendo grabadas. Y allí, en medio del bullicio, Nodal se reía y hablaba sobre su relación con Ángela como si no tuviera importancia, como si todo lo que habían compartido no fuera más que un juego para él. Ángela no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que salía de la boca de Nodal la hería más profundamente. Las bromas, los comentarios despectivos sobre su relación, todo indicaba que para él, ella nunca había sido más que una pieza en su tablero. En ese momento, Ángela sintió una mezcla de humillación y rabia. Se había entregado emocionalmente, había bajado sus defensas y confiado en él, solo para descubrir que, detrás de esa fachada de confianza y cercanía, Nodal había estado ocultando una realidad mucho más oscura. Mientras el vídeo seguía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía controlar el temblor de sus manos ni el nudo que sentía en la garganta. No era solo lo que él estaba diciendo lo que la devastaba, sino el hecho de que esas personas a su alrededor, quienes se reían y le seguían la corriente, sabían cosas que ella no. Todos parecían estar al tanto de una traición que Ángela ni siquiera había imaginado. Y esa complicidad de terceros, esa sensación de que ella había sido la última en enterarse, fue lo que la hizo sentir más vulnerable. En el vídeo, Nodal mencionaba detalles de conversaciones privadas que habían tenido, burlándose de la importancia que ella le había dado a esas palabras. En un momento, incluso hizo una broma sobre algo que Ángela le había confiado en un momento de gran vulnerabilidad para ella. Esa revelación fue como una daga en el corazón. Sabía que nunca podría olvidar esas palabras ni la frialdad con la que las había pronunciado. Esa noche, después de ver el vídeo, Ángela intentó dormir, pero no pudo. Se quedó en la cama, mirando el techo, tratando de procesar lo que había visto.
Su mente no dejaba de correr en círculos, tratando de encontrar una explicación, algo que le permitiera entender cómo había llegado a este punto. Pero no había respuestas. Lo único que quedaba era el dolor y la certeza de que la relación que pensaba que tenía con Nodal no era más que una ilusión. Lo que más le dolía no era la traición en sí, sino el hecho de que todo lo que había construido con él se desmoronó de una forma tan abrupta y cruel. Ángela siempre había sido una persona que valoraba la lealtad y la confianza por encima de todo. Creía firmemente en la importancia de ser honesta y auténtica con las personas que amaba, y había pensado que Nodal compartía esos mismos principios. Pero ese vídeo le demostró lo contrario. Le mostró que, a pesar de todas las palabras dulces y las promesas vacías, él no era la persona que ella había creído. El dolor de esa traición era casi insoportable. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente amas a esta pareja tanto como yo. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este vídeo con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.